Bien, pues vamos a iniciar, hermanos, y vamos a ver lo que Cristo hace por aquel que ha tomado para sí. Si tú me preguntas, si alguien te pregunta, ¿qué ha hecho Cristo por ti? Bueno, vamos a iniciar buscando el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. 1, Efesios 1, 4. Y dice que Él me escogió. Déjenme decirle, hermanos, si ustedes hoy están aquí, no crean que es una casualidad. No crean, es que me invitaron. Es que pasaba yo cerca de ahí, me encontré al hermano, a la hermana, y pues me dijeron, pásale, hermano, acércate. No. El Señor ya escogió a los que Él ha de hacer salvos. ¿Sí? No es casualidad, no es porque las circunstancias o porque se me ocurrió en mi mente, me vino a la mente y me acerqué ahí donde están ustedes. Por eso es que conocí a Dios. No. Dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No es casualidad, hermanos, si hoy estás aquí, es porque el Señor te trajo. Y cuando Él nos escoge, es la oportunidad que nos está dando el Señor. De nosotros va a depender, porque eso sí, nos va a respetar nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, ¿verdad? Pero Él ya te escogió. Pero si tú dices, lo voy a seguir, gracias a Dios, porque todo en ti va a cambiar. Pero si tú dices, no, Él me escogió, pero yo no quiero, entonces el Señor respetará esa libertad que te da, ¿verdad? Pero si tú valoras ese momento que el Señor te escogió desde la fundación, dice la palabra, del mundo, entonces en ti todo va a cambiar. ¿Recuerdan a David? Dice que desde el vientre de su madre el Señor ya lo había visto. Así nosotros, hermanos, no crean que por casualidad salen las cosas. En las cosas de Dios no hay casualidades. Todo tiene una causa. Y si hoy el Señor nos está diciendo, quiere decir que tú eres uno de los que Él ha escogido. Otro, Él me predestinó. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no, este no es, ¿verdad? 8, 8. Sí. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa predestinó, hermanos? Él ya nos tomó en cuenta para Él. Ya nos tomó en cuenta. Y a veces ni nos damos cuenta y no valoramos eso que Dios está haciendo por nosotros.
Primero ya nos escogió, ahora ya nos tomó en cuenta para seguir su camino. Y a veces andamos deambulando de aquí para allá sin conocer de las cosas de Dios. Yo soy uno de ellos. Yo siempre busqué a Dios, pero busqué en caminos equivocados, en caminos incorrectos. Yo fui creado por mis padres católicos. Y yo soy testimonio vivo de que nunca conocí la Biblia. Pero me sentí orgulloso de ser católico. Pero nunca leí la palabra de Dios. Nunca. Hasta que conocí por primera vez la palabra y me atrajo el Señor. Y después entendí que Él ya me había visto desde el principio y que Él me había escogido, ¿sí? Y Él me predestinó para Él. También me llamó, ahí mismo en el 30, ¿sí? Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El llamado está, hermanos. Primero, nos escoge, nos predestina para Él y nos llama. ¿Para qué nos llama, hermanos? Para servirle, para ser hijos, para obedecerle, para vivir en santidad, para consagrarnos a Él. Ese es el llamado que hace Dios para todos aquellos que Él ya escogió. ¿Sí? Si tú estás escuchando en este momento y dices, yo seré uno de ellos, el Señor lo está hablando. No creas que por casualidad hoy estás escuchando. No creas que por cualquier razón hoy lo estás escuchando. Hoy el Señor te está hablando a ti en lo personal. Te está diciendo, yo te he escogido, te predestiné para mí y ahora te hago el llamado. El que ya es hijo de Dios, el que ya ahora le sirve al Señor, ha entendido esto. Pero el que aún todavía no ha tomado decisiones, el que aún no conoce de Dios, Dios te está llamando al arrepentimiento. Te está llamando a decir, Señor, esta vida que yo he llevado ya no es para mí. Ahora quiero una vida nueva. Yo ya experimenté esta vida vieja y todo lo que he hecho en esta vida ha sido para mal. Porque el hombre, su tendencia siempre es ir hacia el mal. Siempre es hacer pecado. Siempre es hacer daño. Pero ahora, cuando se entiende, dice uno, Señor, ya no quiero más esta vida. Es cierto que a veces he tenido momentos de alegría, momentos de placer, pero son momentos superficiales. Sin Dios en la vida del hombre no hay ninguna tranquilidad, no hay paz, no hay bienestar, no hay alegría, no hay felicidad. Aquel que diga que sin Dios puede ser feliz es una persona mentirosa. Mentirosa. Puedes tener todo lo que tú quieras, todo, pero eso no te hace feliz. Y de ejemplo está Salomón, hermanos. Salomón, el hombre más rico sobre la tierra. No hay hombre que pueda igualar la riqueza de Dios, de Salomón. Y sin embargo, en el libro de Eclesiastés dijo, todo es vanidad. Nada permanece, nada sirve. Esto que yo he tenido, todo lo que he tenido, no me ha servido para nada. Esa es una realidad, ¿sí? Salomón entendió y tuvo lo que tú y yo hemos anhelado durante toda nuestra vida. Tener lo que nunca hemos tenido, él lo tuvo. Y terminó diciendo, nada de esto me da felicidad, sino al contrario,
aflicción de espíritu. Eso es lo que da el mundo. También me redimió, que quiere decir me rescató o me libró de la esclavitud. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fuimos redimidos por su sangre. También nos perdonó. Y eso lo vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por medio de la sangre de Cristo, fuimos perdonados. Él cargó con todo nuestro pecado, con tu pecado y con el mío. Se hizo pecado, dice la palabra de Dios. Él siendo justo, santo, perfecto, se hizo pecado. ¿Cómo se hizo pecado? Tomó tu pecado, tomó mi pecado y fue a la cruz y pagó por ti y pagó por mí. Derramó su sangre, ¿sí? Recibió la corona de espinas, insultos, escupitajos, golpes, latigazos, clavos en las manos, clavos en los pies y una lanza en su costado, y murió. Pero delante de los ojos de Dios pagó. Y ahora, por medio de Él, es que somos perdonados. Cuando nosotros vamos al arrepentimiento y le declaramos nuestro pecado al Señor, Él tiene misericordia y nos perdona. Pero no nos perdona porque le declaramos nuestro pecado, no. Nos perdona porque Él en su misericordia nos perdona. Entonces, ¿cómo es que somos justificados? ¿Cómo es que somos perdonados? Porque en la justicia de Dios, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú eres pecador, yo soy pecador, ¿qué merecemos? Muerte. Entonces, en la justicia de Dios, teníamos que haber pagado con la muerte. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él, en su grande amor por nosotros, Él pagó con muerte. Él pagó. Es como si tú ahorita estuvieras con una orden de aprehensión y ya fuiste al juez justo y dicen, pues por los delitos que has cometido, a la muerte. Entonces viene alguien y te dice, no lo maten a él. ¿Cómo? ¿Tiene que pagar? Sí, va a pagar, pero no lo maten a él. El que va a pagar soy yo. Mátenme a mí. Eso es lo que Cristo hizo. Y eso es lo que nosotros debemos valorar mucho.
Porque ¿cómo Cristo va a dar su vida por mí? Cuando yo fui enemigo de Cristo, cuando yo transgredí los mandamientos de la palabra de Dios, cuando yo mismo con mis acciones y mis hechos fue que yo también fui el que crucificó a mi Señor. Mas sin embargo, Cristo en su infinito y grande amor, que no vamos a comprender nunca, pero Él lo hizo por nosotros. Y dijo, no lo maten a Él, ni a ella, ni a Él, ni a nadie. Yo voy a poner mi vida y voy a derramar mi sangre hasta la última gota para pagar la deuda que ellos tienen. Y así fue, así fue. Y por Él fuimos perdonados. También Él me santificó. Lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Hebreos capítulo 2, versículo 11. Porque Él santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él santifica. ¿Y qué significa santificar? Apartado del pecado. ¿Sí? Él nos aparta. Ya nos perdonó, fuimos al arrepentimiento, le pedimos perdón, le declaramos todo nuestro pecado, nos humillamos delante de Él, le entregamos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, fuimos al bautismo y ahora le obedecemos, ¿verdad? Y Él nos santifica. Ahora Él nos aparta del pecado. Todo lo que se llame pecado, nosotros ya no le seguimos. Ahora estamos apartados, ¿sí? Y cuando alguien escucha santo, santificado, no lo vean como algo fuera de lo creíble o de lo que no podemos lograr. No, es todo lo contrario. Con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Dios, podemos vivir sin pecado, apartado del pecado. ¿Sí? Si estamos solos, no podemos, eso sí, solos no podemos. Pero si Dios está con nosotros, Cristo con nosotros, entonces podremos vencer y podremos vivir en santidad. ¿Sí? Dios también me bendijo. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Salmos, capítulo 115. Salmos. (115) versículo 12 y 13. La palabra dice así: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Bendecirá a los que temen a Jehová. Tú sigues al Señor, ya Él te escogió para Él. Ahora estás del lado del Señor, de su rebaño, Él te bendice grandemente. ¿No me crees? Ve, entrégate al Señor, arrepiéntete, dale tu vida y ahora espera en Él y vas a ver
Tú mismo vas a ver, porque esto no se trata de que tú me creas a mí, sino que tú mismo lo vivas. Tú mismo vas a ver. Y entonces vas a venir a testificar aquí y a decir verdaderamente Dios bendice. Dios bendice en todo. Hasta en lo que no creas que te va a bendecir, Él te va a bendecir. ¿Sí? Hasta lo más sencillo. Yo a veces le pido a mi Señor hasta lo que creo que no corresponde a las cosas de Dios. Pero yo le digo, Señor, tú eres mi Dios. Yo no voy a ir a otro lugar, yo voy a ir contigo, aunque yo si esto no te lo puedo pedir, está bien. O no te lo debo pedir, pero yo te lo voy a pedir a ti. Y si tú consideras conforme a tu voluntad que me lo puedes dar, adelante. Y si no, yo siempre respetaré tu voluntad. Y así camino, ¿sí? Porque yo sé que Él siempre me bendice, ¿sí? También me hizo embajador, eso lo vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Versículo 20. Y dice así la palabra de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué hace un embajador? Por ejemplo, vamos a ir a un embajador aquí en México. El embajador en México o en China, ¿cuál es su trabajo? Representar a México en China, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Cristo con nosotros? Nos hace embajadores. Somos representantes ante los que no conocen a Cristo de Él, ¿verdad? Son los que hablan para que conozcan a Cristo. Esa es una de las funciones por las cuales Él ahora me ha dado para que yo represente a Cristo con mis bocas y con mis hechos. También me hizo hijo de Dios. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Merecemos ser hijos de Dios? Yo creo que no, pero Dios es tan maravilloso y nos ama tanto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ciertamente, cuando vamos allá afuera, muchos nos critican, nos juzgan, se ríen de nosotros, ¿sí? Nos dicen muchas cosas. ¿Por qué?
porque no conocen a Dios, ¿verdad? Pero el que conoce a Dios, sí, Él lo ha llamado hijo de Dios. Y somos hijos y también coherederos con Cristo. Y eso lo vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Entonces ya nos hizo hijos, pero también todavía, ¿sí?, coherederos, hermanos. Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Voy a poner un ejemplo terrenal, que quizás nosotros no lo hacemos, pero Dios sí lo hace. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo mi familia y tengo a mis hijos. Y llega un tiempo, llega una persona a mi casa, un joven, una joven o un joven. Y lo recibo y vive conmigo algunos años, ¿verdad? Entonces yo tengo mis propiedades, tengo mi casita, mi dinerito. ¿A quién le doy la herencia, hermanos? A mis hijos, ¿verdad? Porque el que llegó después, pues puedo llamarle como alguien que hice misericordia por él, ¿verdad? Le digo, pues yo le ayudé, no tenía dónde vivir, le dije, pues vente aquí a la casa, duerme aquí, tienes un plato de comida, no te falta nada. Entonces lo trato con misericordia, pero no lo trato como hijo, ¿verdad? Le doy lo mejor, lo atiendo bien y lo veo, pero siempre será alguien que llegó, pero no como hijo. Y Cristo no hace así. Dios no hace así. Cuando Él nos toma para Él, nos toma y nos hace hijos. Pero ahora, algo más. Entonces yo ya tuve este joven, lo tuve muchos años, lo mantuve y lo ayudé y todo. Entonces yo ya voy a fallecer y voy a hacer mi testamento. Yo estoy pensando pues a mis hijos. Yo, por ejemplo, yo tengo dos. Digo pues el 50 y el 50, ¿verdad? Porque son mis hijos. Son mis hijos y mi esposa pues me va a decir, bueno, usted es hijo de los dos, merecen partes iguales, ¿verdad? Pero el que llegó, bueno, pues hasta donde pudimos le ayudamos. Y quizá podamos ayudarle en algo para que él siga su vida. Y ya. Pero Dios no hace eso. Dios cuando nos coge a Él, para Él, como si fuéramos sus propios hijos. Y dice, ahora también nos hereda todo, como si fuera su propio Hijo Jesucristo. Y eso es lo que estamos leyendo ahorita. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hermanos. ¿Ven qué precioso el amor de Dios para con nosotros? Les voy a poner un ejemplo. Todos los apóstoles sufrieron por Cristo y murieron por Cristo. Pero el primer apóstol se llama Esteban. Y él prefirió morir que salvar su vida.
Y dice que cuando él ya estaba por morir, levantó su mirada a los cielos. Y dice que vio abiertas las puertas del cielo. Ahí lo recibió el Señor, como hijo y como coheredero de Cristo. Como coheredero de Cristo. Eso es porque también padeció por Cristo y padeció hasta la muerte. ¿Ven qué precioso es eso? El cristiano, el verdadero cristiano, está esperando solamente el día que el Señor lo va a llevar con él. Por eso Pablo decía, yo ya quiero estar allá, pero si no me voy es por ustedes, porque tengo que seguir mi labor apostólica para seguir hablándoles de las cosas de Dios. Pero él ya quería estar con el Señor. Él sabía, él ya había estado allá. Recuerdan que la misma Biblia dice que estuvo en el tercer cielo, ¿verdad? Allá estuvo. Y él vio las maravillas del Señor. Y él, su anhelo ya era estar allá. Entonces ahora, nosotros, ya el Señor nos tiene como hijos, y ahora también todo lo que le ha dado a su Hijo, también nos lo dará a nosotros. ¿Y todo eso por qué, hermanos? Bueno, porque cuando Cristo te toma y te llama, y tú lo sigues, y tú le obedeces y haces todo lo que Él te ordena, Él siempre tiene un buen pago para los que le siguen. Nunca deja deuda, siempre paga y da galardón y da premios y da regalos para aquellos que le obedecen. También me hizo rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Cuántas cosas maravillosas nos da el Señor cuando nosotros tomamos las decisiones de seguirle. Para aquellos que hoy ya participan de ser iglesia, ahora son reyes y sacerdotes. ¿Y reyes para qué? El rey, ¿qué tiene el rey? Pues el rey tiene poder, gobierna, ¿sí? Tiene muchas cualidades que Dios le da, ¿sí? Entonces cuando Dios te hace rey, te llena de poder. ¿De qué poder? Del poder espiritual para vencer, para gobernar bien tu casa, para gobernar bien tu vida, para gobernar bien tus hijos, para gobernar bien tu trabajo, para vivir rectamente, ¿sí? Te da la armadura necesaria para luchar contra los embates del enemigo, ¿sí? Ustedes saben que aquí la palabra de Dios dice que nos da una armadura, y con esa armadura podemos vencer todo mal, huestes, principados, gobernadores de maldad, todos los podemos vencer con la armadura que Dios nos da.
y sacerdotes. ¿Sacerdotes para qué? Para interceder por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu madre, por tus vecinos, por tus amigos, por todos tus seres amados. Ahora tú puedes interceder por ellos. ¿Por qué? Porque Dios a ti te escucha. Recuerda, Dios no escucha al que vive en pecado, pero sí escucha a sus hijos, escucha a su iglesia, escucha a la esposa, ¿verdad? Entonces, si tú te conviertes al Señor, Él te escucha, ¿verdad? ¿Cuánta gente no tiene problemas con su familia? Sí, la mayoría de veces, cuando un cristiano se convierte, la familia no se convierte. Muchas veces no es así, o es así. Se convierte el esposo, o se convierte la esposa, o se convierte un hijo, pero los demás no. Y es una lucha muy fuerte, porque muchas veces cuando uno se convierte y los demás no, los demás están contra de él. La palabra misma dice, los primeros enemigos del cristiano son los de su familia. Es una lucha muy grande. Y entonces, ¿qué hace el cristiano? Él ya entendió que la vida en esta tierra es pasajera, que nada importa, que nada tiene tanta importancia. Entonces ahora clama al Señor, clama para que ellos se conviertan también, para que ellos también estén llenos de la presencia del Señor y estén llenos y bendecidos todos los días de su vida. Ahora puede el cristiano, el que es hijo, el que es coheredero, ¿sí? Eso es todo lo que Cristo ha hecho por mí y por aquellos que se han entregado a vivir para Él. Y por último, pronto vendrá por mí. Esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza del cristiano. Yo no sé qué esperanza tengamos allá afuera. Yo no tenía ninguna esperanza. ¿Sí? Más que vivir como todos. Vivir por mis cosas materiales, como todos piensan lo mismo. A los niños les enseñamos que estudien, que sean profesionales, que tengan una carrera, que ganen mucho dinero y que tengan una buena casa y que tengan un buen carro y que tengan cosas materiales. Y nadie le quiere enseñar la verdadera felicidad. Y así nacemos todos y así crecemos todos. Hasta el día de hoy, todos crecen así. Pero nadie les dice a sus hijos, hijo, cuando seas viejo te vas a morir y nada te vas a llevar. Nada. Todo lo que acumules se va a quedar aquí. Y ¿saben algo más? La palabra de Dios dice que todo lo que tú juntaste y acumulaste, quizá otro lo va a disfrutar. Eso es lo más triste, hermanos, que a veces damos la vida por hacer lo material y se nos va la vida en eso. Nos hacemos viejos y nos enfermamos. Y todo lo que hicimos no nos alcanzó el tiempo para disfrutarlo. Y entonces vienen los demás como rapiñas y agarran lo tuyo, lo despilfarran porque no le costó. ¿Cuántas familias se destrozan, se matan por la herencia que dejó el viejito o la viejita? Porque no están de acuerdo en la división como dividieron, y ahí hay familias que se acaban por la herencia. Entonces, de nada sirvió tanto luchar, tanto esfuerzo. Pero el Señor, cuando nos hace recapacitar, nos atiende, nos llama y entendemos, entonces ahora cambia nuestra manera de ver las cosas. Y entonces vivimos aquí, sí, tenemos las cosas necesarias, sí, pero jamás será lo más importante para nuestra vida. ¿Sí?
sino lo más importante para nuestra vida es seguir a Cristo. Porque si seguimos a Cristo, tenemos una esperanza. ¿Qué esperanza? Bueno, vamos a leer capítulo 1 de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Capítulo 22, versículo 12. Dice así: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está lo que Dios nos dará a cada uno conforme a nuestras obras. ¿Qué sembraste en tu vida? Eso vas a cosechar. ¿Sembraste iniquidad, pecado, injusticia, desobediencia? Bueno, ¿cuál es el pago para el que siembra eso? Muerte eterna, infierno, dolor, azufre, tormento de fuego por la eternidad, gusanos sobre tu cama. Eso sembraste, eso cosecharás. ¿Sí? Por otro lado, ¿te arrepentiste? ¿Te entregaste al Señor? ¿Fuiste obediente? ¿Viviste en santidad? ¿Te consagraste a Él? Allá está el pago. Se llama cielo. Dice la palabra: ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Alegría, paz, bienestar. No habrá más en el cual tú te puedas quejar, sino tendrás felicidad por la eternidad. A veces no entendemos, ¿verdad?, la eternidad. Pero si quieren un ejemplo de qué es la eternidad, es como si tú te pusieras a contar y te dijeran: cuando termines de contar todos los granitos de todos los mares del mar, esa es la eternidad. Para que más o menos nos imaginemos más o menos cómo es la eternidad. De granito en granito, ir contándolo uno por uno, todos los granos de la arena del mar, de todo el planeta. Esa es la eternidad. Ya sea para sufrimiento o ya sea para felicidad. Si hoy el llamado que te hizo el Señor te sirve a ti, gloria a Dios. Atiende el llamado, porque el llamado está hecho. Busca de Él, arrepiéntete de tu pecado, entrega tu vida, santifícate para Él, que Él tiene recompensa para todos aquellos que le siguen. Vamos a dar gracias, hermanos. Vamos a dar gracias.